Bienvenidos a un nuevo episodio de Crónicas de Sangre y Misterio, el podcast donde desentrañaremos los casos y misterios más impactantes, oscuros y controversiales que marcaron nuestra historia. Mi nombre es Diana y hoy comenzaremos nuestro camino de los misterios, donde exploraremos uno de los casos más inexplicables, intrigantes y de aquellos que no dejan de hacernos cuestionar lo que creemos saber sobre la realidad. Hoy les traigo un caso que, sin dudas, ha dejado su huella en todos aquellos que se han aventurado en sus cercanías, buscando respuestas o simplemente tratando de entender lo que realmente sucede allí. Hoy nos adentraremos en el Cerro Uritorco, ubicado en las sierras de Córdoba, Argentina. Ha sido escenario de historias que rozan lo inexplicable. A medio camino entre la realidad y la leyenda, este cerro ha acaparado la atención de miles de personas, no solo por su imponente belleza natural, sino también por los fenómenos misteriosos que lo rodean. Si alguna vez te preguntaste por qué hay algo en este lugar que parece tocar lo sobrenatural, permitime llevarte en un recorrido por los relatos que le dan forma a este enigma. Hay quienes dicen que la montaña tiene una energía especial, una vibración que altera la percepción, que juega con la mente, haciéndote sentir observado por algo o por alguien que no podés ver. ¿Será la atmósfera densa de la montaña lo que provoca esta sensación? ¿O es el cerro mismo, con su historia milenaria, el que te envuelve en su manto de misterio? Y en esta encrucijada entre lo conocido y lo desconocido es donde comienza nuestra historia. En un cerro que ha sido testigo de encuentros extraños, de luces en el cielo que desafían toda explicación, de voces sin dueño y desapariciones sin rastro. El Uritorco, un lugar donde la ciencia se encuentra con lo inexplicable, donde las leyendas se mezclan con los testimonios reales. Un lugar que tal vez los está esperando. Así que pónganse cómodos para acompañarme en este recorrido por uno de los destinos más misteriosos de la Argentina. Un lugar donde los relatos de lo paranormal cobran vida, donde las sombras parecen ocultar más lo que muestran y donde, al final del día, la montaña siempre guarda su silencio, esperando tal vez el próximo visitante. Esto es Crónicas de Sangre y Misterio. ¿Qué esconde el Uritorco? Misterios, energías y fenómenos inexplicables. Primero, ubiquémonos en la ciudad de Córdoba, capital de esta provincia. Un lugar rodeado por el bullicio de la vida urbana, el ajetreo de la gente que pasa, los autos que circulan por las avenidas. Pero algo en este caso nos impulsa a mirar más allá, hacia un horizonte lejano, donde las montañas parecen esconder más de lo que muestran. Una sensación quizás, una intuición, te deja y te invita a dejar la ciudad atrás y adentrarte en una región llena de historias, de mitos y sobre todo de misterios sin resolver. A unas pocas horas de viaje desde la capital cordobesa, comienza el ascenso hacia un lugar que pocos se atreven a explorar por completo, el Cerro Uritorco. Un cerro que a lo largo de los años ha sido escenario de fenómenos inexplicables. Relatos de luces extrañas, desapariciones misteriosas y experiencias que desafían la lógica. Para llegar, tomaremos la Ruta Nacional 38 durante 88 kilómetros, dirección a Capilla del Monte, un pequeño pueblo de aproximadamente 12.000 habitantes que, al igual que el cerro, parecen guardar sus propios secretos. Se dice que a medida que te acercás, el tiempo comienza a volverse más denso. Las rutas que antes te parecían conocidas se transforman en sinuosos caminos de montaña, rodeados por una vegetación espesa. Capilla del Monte, con su pueblo pintoresco y tranquilo, recibe a los viajeros con una calma desconcertante. Pero es el cerro, el Uritorco, el verdadero protagonista de este lugar. El Uritorco no es solo una montaña, es un enigma que se alza majestuoso al frente, una silueta que te invita a subir, a explorar, a desentrañar los secretos que ha generado por siglos. Hay algo en sus cumbres, en sus rocas milenarias, que llama a quienes se atreven a acercarse, pero no todos regresan igual.
y lo que es aún más inquietante, algunos nunca regresaron. Comencemos con lo básico. El Uritorco es una montaña que se eleva a 1949 metros sobre el nivel del mar y está ubicada en el corazón del Valle de la Punilla, en la provincia de Córdoba. Pero más allá de su geografía y su belleza natural, lo que la ha convertido en uno de los sitios más enigmáticos de Argentina son los fenómenos que se han registrado en sus cercanías desde hace más de medio siglo. La historia del Cerro Uritorco comienza mucho antes de cualquier turista pisara sus tierras o de que los primeros investigadores paranormales llegaran a la zona. Los pueblos originarios de la región, como los comechingones, ya conocían este cerro, que según las leyendas de estas culturas ancestrales, era un lugar sagrado. El significado del nombre Uritorco se ha debatido mucho, pero una de las traducciones más aceptadas previene de los estudios realizados sobre la lengua comechingona, que indica Uritorco podría significar lugar donde se puede ver todo, o en otra interpretación más poética, lugar de las grandes piedras. El Uritorco fue durante siglos un territorio misterioso, un lugar que, según algunos relatos, estaba envuelto en un aire de espiritualidad. Los comechingones, un grupo indígena que vivió en la región, lo consideraban un cerro de gran poder, un punto de contacto entre lo divino y lo terrenal. Sin embargo, fue mucho después de la llegada de los colonizadores europeos cuando este lugar pasó a formar parte de la historia registrada, pero siempre en el margen de la leyenda. La referencia más antigua y documentada sobre el cerro data a principios del siglo XIX, cuando los colonos españoles comenzaron a explorar la zona. Durante esas primeras incursiones, las historias sobre el Uritorco ya estaban presentes en la tradición oral. Pero no fue sino hasta mediados del siglo XX cuando empezaron a registrarse incidentes extraños que atrajeron la atención del público. A mediados de los años 60 comenzaron a surgir los primeros testimonios de personas que afirmaban haber experimentado fenómenos inexplicables cerca del cerro. Aunque en sus inicios la mayoría de estos relatos eran poco detallados y a menudo se atribuían a supersticiones locales, la creciente cantidad de personas que hablaban de luces extrañas en el cielo, ruidos extraños o sensaciones de vértigo y ansiedad empezó a llamar la atención. Sin embargo, fue un suceso en 1968 el que marcó el inicio de lo que muchos han llamado el fenómeno Uritorco, cuando un grupo de excursionistas que ascendía a la montaña afirmó haber visto luces que se movían erráticamente en el cielo, justo por encima de la cima del cerro. Según ellos, estas luces no se parecían a ninguna estrella o avión convencional. Las luces que describieron se desplazaban de manera errática, como si estuvieran siguiendo un patrón fuera de lo común, como si no siguieran las leyes de la física que conocemos. Se desplazaban de manera horizontal, a gran velocidad, luego se detenían y en ocasiones parecían cambiar de color, pasando de un blanco brillante a un azul intenso. Los testimonios de aquellos que estuvieron allí coinciden. Las luces no parecían tener un origen en ningún objeto, por lo menos conocido, ni un satélite ni un avión. El comportamiento de las mismas dejaba claro que no se trataba de un fenómeno natural, como una estrella fugaz, por ejemplo. Este avistamiento fue un punto de partida para el que el cerro fuera catalogado como un punto caliente de actividad ovni. Con el paso de los años, otros grupos de excursionistas, investigadores, curiosos llegaron al lugar, y muchos de ellos empezaron a experimentar sensaciones inexplicables. El Uritorco, que ya se encontraba en el imaginario colectivo como un lugar de misterio, se llenó de testimonios que hablaban de avistamientos similares, pero también de otros fenómenos que rozaban lo paranormal. A lo largo de las décadas siguientes, la cantidad de testimonios creció, con más personas asegurando haber visto luces inexplicables o haber experimentado sensaciones extrañas en la cima del cerro. Algunos relataban haber sentido una presión inusual en sus cabezas o una especie de desorientación que los hacía perder la noción del tiempo. Otros hablaban de encuentros con seres misteriosos o incluso de visiones que iban más allá de lo físico.
Si bien los años 60 marcaron el comienzo de la fascinación por el cerro, fue en los 80 cuando se empezaron a registrar más testimonios y fenómenos a gran escala. Es en esta década cuando los relatos comenzaron a tomar un tono más dramático, con historias de desapariciones temporales, sensaciones de estar siendo observados por presencias invisibles y la constante apariciones de luces extrañas, que incluso algunas personas llegaron a identificar como naves extraterrestres. Uno de los testimonios más impactantes proviene de un hombre llamado Juan Carlos Ortega, un comerciante local que subió al cerro en el año 1983, junto a un grupo de amigos. Ortega relató que mientras ascendía por uno de los senderos más empinados, una extraña luz lo envolvió, una luz brillante que fue imposible de ignorar. Lo curioso de este relato es que, según Ortega, la luz no solo iluminaba el terreno, sino que parecía tener una especie de aura que generaba una sensación de calma en su cuerpo, como si todo a su alrededor estuviera suspendido en el tiempo. En este mismo grupo, según Ortega, tuvo un encuentro aún más extraño después. Al llegar cerca de la cima, comenzaron a escuchar murmullos, voces en un idioma desconocido que provenían de algún lugar cerca de ellos. A pesar de que el grupo trató de buscar alguna explicación lógica, no encontraron nada que justificara los sonidos. Ante el desconcierto, decidieron regresar, pero muchos de ellos reportaron que durante el descenso tuvieron una sensación extraña de que no estaban solos. En los años 90, el Uritorco se consolidó como uno de los principales centros de avistamiento de ovnis en Argentina. La fama del cerro creció cuando varios ufólogos y grupos de investigación paranormal comenzaron a visitar la zona para estudiar los fenómenos. Uno de los casos más conocidos es el del grupo de personas que, en 1986, aseguraron haber visto una nave flotando sobre encima del cerro durante una de las expediciones. Los testimonios son diversos. Algunos afirman que vieron una luz brillante y discoide suspendida en el aire. Otros aseguran haber presenciado destellos de colores intensos que no podían ser identificados como parte de ningún fenómeno natural o artificial conocido. Las investigaciones y la especulación sobre la presencia de naves extraterrestres en la zona se multiplicaron, y el cerro pasó a ser considerado uno de los puntos más importantes para quienes estudian los fenómenos ovni en América Latina. Pero el Uritorco no es solo un lugar donde se han visto luces misteriosas. A lo largo de los años, muchos de los que han subido a la montaña han reportado sensaciones de contacto con energías desconocidas. Algunos dicen haber experimentado lo que se conoce como estados alterados de conciencia, como si la misma montaña estuviera alterando su percepción de la realidad. La combinación de la energía del lugar en estos fenómenos ha generado teorías que apuntan a la existencia de un portal dimensional o un punto de conexión entre diferentes planos existenciales. Posteriormente, la investigadora y periodista Margarita López, quien se dedicó buena parte de su carrera a explorar fenómenos paranormales en distintas regiones del país, se interesó por el Uritorco. López había escuchado historias de la zona durante años, pero no fue sino hasta su visita en el 95 que se convirtió en una de las principales defensoras de la teoría de que el cerro albergaba una especie de puerta dimensional o portal hacia otras realidades. Durante su visita, López y su equipo de investigación se internaron en el cerro a altas horas de la noche, una hora en la que los testimonios de encuentros extraños eran más frecuentes. Durante la excursión, un miembro del equipo, Gustavo Ledesma, afirmó haber visto una figura humana cerca de la base del cerro, un hombre vestido con ropa que no correspondía a la época actual. Cuando se acercaron, la figura desapareció sin dejar rastro alguno, lo que generó una gran confusión en el grupo. En el mismo viaje, Margarita experimentó algo aún más desconcertante. Mientras meditaba junto al equipo en una zona conocida como la Cueva del Tigre, López aseguró haber tenido una visión de una serie de luces que emanaban de las rocas del cerro, formando patrones geométricos que parecían tener algún tipo de mensaje oculto. Aunque López no pudo explicar qué significaban esos patrones, lo que sí quedó claro es que la experiencia alteró profundamente su percepción de la realidad. A lo largo de los años, no solo
Los turistas han tenido experiencias extrañas en el cerro. Muchas personas que han vivido en los alrededores también han contado sus historias. Uno de los relatos más impactantes provienen de un vecino de Capilla del Monte. Él aseguró que en una de las excursiones de la cima escuchó una especie de canto lejano que no podía identificar. No era el viento ni un animal, pero la melodía parecía estar proviniendo de algún punto lejano. Algo tan extraño que no podía explicarlo racionalmente. Después de unos minutos, el sonido desapareció tan repetidamente como había llegado. Otro relato impactante proviene de una mujer que estaba recorriendo la base del cerro en busca de flores y plantas. Según ella, vio a un hombre vestido con ropas extrañas, como si fuera de otra época. Cuando intentó hablar con él, la figura desapareció, dejándola desconcertada y temblorosa. A pesar de que la mujer intentó explicarlo como una alucinación, la coincidencia de este suceso con otros relatos similares hizo que muchos empezaran a preguntarse si realmente el cerro tenía algo más de lo que parece. Y hay quienes aseguran haber tenido experiencias más profundas, entre ellos varios meditadores y practicantes de espiritualidad que al llegar a la cima sintieron que el lugar los envolvía de una manera única. Uno de ellos, un conocido maestro de meditación, relató que durante su estancia en la cima del cerro tuvo una experiencia que él mismo definió como trascendental. Según él, en el momento de mayor silencio y concentración, sintió como si su cuerpo se desvaneciera y él pudiera conectar con una conciencia superior, como si estuviera en contacto con algo mucho más grande que él mismo. El tiempo continuó su curso, pero los relatos sobre el Cerro Uritorco no han cesado. Al día de hoy, muchos visitantes aseguran haber experimentado fenómenos inexplicables, desde sensaciones de vértigo o náuseas hasta encuentros con seres que parecen provenir de otro mundo. Y a pesar de que la ciencia no ha logrado ofrecer una explicación definitiva para lo que ocurre allí, las historias siguen creciendo. Un testimonio reciente de una joven llamada Andrea Gómez, quien visitó el cerro en 2020, asegura que durante su ascenso sintió una presión creciente en su pecho, como si algo la estuviera observando. Cuando llegó a la cima sintió que el tiempo se detuvo y que todo a su alrededor estaba sumido en un silencio absoluto. Andrea relató que al mirar hacia el horizonte notó que el cielo parecía tener un color diferente, como si la luz misma estuviera alterada. Por más que intentó racionalizar la experiencia, no pudo encontrar una explicación lógica. Otro testimonio reciente es el de Raúl González, un hombre de 57 años que en una entrevista para un programa de televisión local relató su experiencia al subir al cerro en 2019. Según González, durante un ascenso comenzó a sentir una extraña sensación de desorientación, como si perdiera el rumbo, y no podía reconocer los senderos por los que había pasado varias veces. Sin embargo, lo más extraño que le ocurrió cuando en la cima escuchó lo que describió como un susurro, una voz suave que lo llamó por su nombre. Raúl insistió en que no había nadie cerca de él en ese momento y que a pesar de la evidente quietud, la voz parecía provenir de detrás de él. Cuando se dio vuelta, no había nadie. La sensación de que el cerro guarda una energía especial también es común en muchos de los testimonios. A menudo los visitantes del Uritorco hablan de una atmósfera única, casi tangible, como se siente al caminar por los senderos o al llegar a la cima. Algunas personas aseguran que esta energía puede llegar a provocar estados de trance o experiencias con contactos de otras dimensiones. No es raro escuchar relatos de meditadores que han tenido visiones intensas o mensajes durante sus estancias en la cima. Sin embargo, la interpretación de estos fenómenos varía ampliamente. Algunos lo ven como experiencias místicas o espirituales, mientras que otros atribuyen a efectos de la mente humana alteradas por el entorno. Por su parte, el investigador Martín Orellano, quien lleva más de 15 años realizando estudios en la zona, asegura que el Uritorco es un lugar especial, pero no necesariamente por lo que se cree popularmente. Según Orellano, la energía del cerro podría tener efectos sobre las personas, alterando su percepción sensorial o en algunos casos induciendo estados de conciencia alterada. No obstante, él mismo descarta la posibilidad de que algunos de los testimonios sobre encuentros extraterrestres sean más que simples
ilusiones o interpretaciones erróneas de fenómenos naturales. Martín Orellano ha documentado numerosos avistamientos de luces extrañas en el cerro, pero su enfoque no se limita a especulaciones sobre ovnis o seres extraterrestres. En sus estudios también ha considerado factores como la ionización del aire, las condiciones atmosféricas y los efectos psicológicos de la soledad en la montaña que podrían alterar la percepción de los observadores. Sin embargo, Orellano admite que hay eventos que siguen siendo difíciles de explicar, que siempre, aunque la ciencia intente buscar una respuesta, hay algo en el cerro que desafía la lógica. A lo largo del tiempo, numerosos científicos, geólogos, físicos han intentado ofrecer explicaciones racionales para los fenómenos inexplicables ocurridos en el Cerro Uritorco. Aunque muchos coinciden en que el lugar tiene una energía especial, las teorías varían considerablemente, desde fenómenos atmosféricos hasta posibles alteraciones en el campo electromagnético de la región. Para los más escépticos, voy a nombrar algunas de las explicaciones científicas más intrigantes. Una de las teorías más aceptadas en el ámbito científico sobre los fenómenos extraños en el cerro tiene que ver con la ionización del aire. La teoría de la ionización sugiere que ciertos lugares como el Uritorco podrían estar sujetos a un alto grado de ionización atmosférica. Esto significa que la concentración de iones en el aire, tanto positivos como negativos, podrían estar fuera de lo común. Los iones positivos son conocidos por afectar el estado de ánimo, la percepción humana. Los estudios han demostrado que el exceso de iones positivos en el ambiente pueden provocar estrés, fatiga, ansiedad e incluso alucinaciones. Algunos investigadores sugieren que el cerro podría estar naturalmente cargado con un exceso de estos iones, lo que alteraría la percepción de las personas que lo visitan, específicamente en áreas de gran altitud como el Uritorco. El aire es más delgado y la carga electromagnética podría generar efectos similares a los de un estado alterado de conciencia, haciendo que las personas perciban fenómenos como luces extrañas o voces inexplicables. Además, los efectos psicológicos podrían inducir estados de confusión o incluso sentimientos de desorientación, como los que han reportado varios excursionistas y turistas. Esta explicación, aunque no descarta el fenómeno en sí, podría ofrecer una visión científica sobre por lo que algunas personas tienen experiencias intensas, sin que haya necesariamente una causa paranormal. Otra teoría científica está relacionada con las anomalías magnéticas que podrían existir en la zona del Cerro Uritorco. Existen estudios que sugieren que en ciertas montañas o formaciones geológicas pueden tener campos magnéticos inusuales que afecten tanto a dispositivos electrónicos como a la percepción humana. En algunos lugares del mundo, como en el Triángulo de las Bermudas, se han reportado fluctuaciones inusuales en el campo electromagnético, que podrían explicar algunos fenómenos inexplicables. En el caso del Uritorco, se ha sugerido que la concentración de minerales que hay en la montaña podrían crear un campo magnético más intenso o alterado que afecte la brújula interna de las personas, provocando una desorientación. Este campo magnético alterado podría interferir con el funcionamiento de equipos electrónicos, lo que explicaría por qué las cámaras de video, los teléfonos o a veces no funcionan correctamente cuando se encuentran cerca del cerro. Más aún, algunos geólogos han propuesto que la alineación de las rocas del Uritorco podrían generar campos magnéticos que inducen a las personas a sentir una presencia extraña, como si estuvieran siendo observadas o incluso alterando su percepción de la realidad. De hecho, varios testimonios han afirmado que se sienten atraídos hacia ciertas áreas del cerro, como si una fuerza invisible los estuviera guiando. Este tipo de atracción magnética podría tener base en las fluctuaciones en el campo magnético que se da en la zona. Otra explicación científica que ha sido propuesta para los avistamientos de luces extrañas en el cerro tiene que ver con fenómenos atmosféricos, como las nubes de tormenta y las descargas eléctricas. En zonas de alta montaña donde el clima puede cambiar drásticamente y en condiciones atmosféricas volátiles, se han producido fenómenos como los rayos globulares o esferas luminosas que aparecen en el cielo durante una tormenta eléctrica. Este tipo de rayos no tiene una explicación científica clara,
pero algunos estudios sugieren que se trata de una forma de descarga eléctrica en la atmósfera, que puede manifestarse como una esfera de luz flotante. Es simplemente que las extrañas luces que muchos han visto en el Uritorco, sean de hecho una manifestación de este tipo de fenómeno atmosférico. Un rayo globular que se presenta de manera errática, moviéndose rápidamente por el cielo y desapareciendo antes de que se pueda identificar con precisión. Estos fenómenos han sido documentados en otros lugares del mundo, especialmente en áreas con alta actividad geológica o en sitios donde se encuentran grandes masas de aire cargado. Una teoría que ha ganado popularidad en los últimos años, sobre todo entre quienes exploran la relación entre la geografía y lo paranormal, sugieren que el Cerro Uritorco se encuentra sobre una de las llamadas líneas ley. Las líneas ley son una teoría propuesta por algunos investigadores y geobiólogos, que sostiene que existen líneas invisibles de energía que recorren la Tierra y que conectan ciertos puntos geográficos, como monumentos antiguos, montañas sagradas, otros sitios geológicos específicos. Se cree que estas líneas ley son canales de energía electromagnética que pueden influir en el comportamiento humano o en la percepción de la realidad. Aquellos que apoyan estas teorías sostienen que el Uritorco podría estar alineado con otras formaciones geológicas que, según este concepto, serían puntos de gran concentración energética. La presencia de estas energías podrían alterar la conciencia humana, haciendo que quienes se encuentran en el cerro experimenten fenómenos que no pueden explicar de manera convencional. Esta es una de las teorías que más resuena para quienes creen en la conexión entre lo espiritual y lo físico, pues propone que el cerro actúa como un filtro de energía cósmica o terrenal que interactúa con el ser humano de maneras misteriosas. Finalmente, algunos científicos y psicólogos proponen que muchos fenómenos que ocurren en el Uritorco podrían ser ejemplos de lo que se llama fenomenología colectiva. Esta teoría sugiere que las experiencias aparentemente paranormales podrían ser resultado de la sugestión colectiva y del poder de la mente humana. Según esta perspectiva, la acumulación de relatos de avistamientos de ovnis, de luces extrañas, de encuentros paranormales en el cerro, podrían estar creando un campo de creencias en la población, que a su vez influye en los individuos que visitan el lugar. En otras palabras, si muchas personas esperan encontrar algo extraño o inusual en el cerro, esta expectativa colectiva podría generar fenómenos en la percepción de la realidad, haciendo que las personas experimenten eventos que podrían no tener una base objetiva, pero que son interpretados como tales debido a la fuerte creencia que algo extraño puede suceder allí. Esta teoría, aunque menos tangible, podría explicar cómo los testimonios de luces extrañas, sensaciones de ser observados o percepción de presencias invisibles se mantienen en el tiempo y continúa generando más y más historias, alimentando el mito del cerro. Con el tiempo, el Cerro Uritorco se ha convertido en un centro de atracción no solo para los turistas que buscan aventuras, sino también para aquellos que creen que la montaña guarda un poder especial. Cada año miles de personas se acercan a la región buscando experimentar lo que llaman energía del Uritorco, ya sea a través de actividades de meditación, senderismo, incluso participación de eventos relacionados con el misterio ovni. Las historias que circulan sobre el Uritorco han alimentado una industria turística basada en el misticismo, con excursiones guiadas, eventos de meditación, observación de estrellas, tours nocturnos que prometen una experiencia cercana a un fenómeno paranormal. Los guías locales a menudo relatan sus propias experiencias en el cerro, contribuyendo a esta atmósfera de misterio. A pesar de que algunos turistas llegan al Uritorco buscando una respuesta o pruebas de fenómenos paranormales, hay otros que simplemente están interesados en la belleza natural del lugar. Capilla del Monte, la localidad más cercana, se ha convertido en uno de los destinos de turismo alternativo, con una creciente comunidad que cree que la existencia de energías y fuerzas cósmicas. Es un lugar que no solo atrae a aquellos que buscan explorar lo desconocido, sino también a quienes encuentran en la montaña una conexión con algo más profundo y trascendental. Uno de los aspectos que nombramos anteriormente, más intrigantes del cerro,
es que podría ser un portal dimensional. Esta idea se promovió por algunos investigadores que creen que el cerro, debido a su ubicación geográfica y energética, podría ser un punto de acceso a otras dimensiones, una especie de cruce entre diferentes planos de existencia. Esta teoría se basa en los relatos de personas que afirman haber experimentado fenómenos que van más allá de lo físico, como encuentros con otros seres de otros mundos o la sensación de estar en contacto con entidades no visibles. Aunque no hay evidencia científica que respalde esta teoría, la idea de que el Uritorco sea un portal ha ganado terreno entre los defensores de lo paranormal. Los testimonios de quienes han tenido experiencias extrañas en la montaña a menudo hablan de una sensación de fuera de lo común, como si estuvieran en un lugar donde las leyes de la física y el tiempo no se aplican de la misma forma. Los relatos de desapariciones temporales, las visiones, las luces inexplicables, alimentan esta teoría, creando un aura de misterio que persiste en torno a este cerro. Es curioso cómo en el imaginativo colectivo, el Uritorco ha adquirido la fama de ser un lugar donde todo es posible. Para algunos, el cerro es una manifestación de las fuerzas cósmicas, un lugar sagrado que conecta el universo con lo terrenal. Para otros es un simple fenómeno de la naturaleza, un lugar hermoso rodeado de leyendas que siguen atrayendo a curiosos. Pero lo cierto es que, más allá de la explicación científica, el cerro sigue siendo un punto de fascinación, un lugar que invita a la reflexión y a la exploración. A pesar de los numerosos testimonios que afirman haber presenciado lo inexplicable en el cerro Uritorco, la ciencia ha sido reacia a abordar el lugar de manera definitiva. Los estudios científicos realizados en la zona no han logrado ofrecer una explicación concluyente para los fenómenos extraños que han ocurrido ahí. Las investigaciones sobre la ionización del aire, los efectos atmosféricos y las alteraciones del campo magnético continúan, pero la respuesta definitiva sigue siendo esquiva. Lo que claro está para muchos es que este cerro sigue siendo un lugar donde lo inexplicable se hace presente, donde las fronteras entre la ciencia, la historia y lo paranormal se desdibujan. Para otros es un simple cerro, un lugar en el paisaje cordobés, pero aún así su historia y sus leyendas continúan alimentando el misterio y la curiosidad. En definitiva, el cerro Uritorco sigue siendo un enigma sin resolver, un lugar en el que las preguntas siguen superando las respuestas y donde quienes lo visitan nunca regresan sin una historia que contar. Hoy en día, el cerro Uritorco sigue siendo un enigma. Para aquellos que han tenido la oportunidad de acercarse a él, no es simplemente una montaña más en el paisaje de Córdoba. Es un lugar que parece estar envuelto de algo especial, algo que va más allá de lo terrenal. Si alguna vez tienen la oportunidad de visitarlo, pueden que encuentren respuestas o puede que el misterio se adueñe de ustedes, de la misma manera que lo ha hecho con tantas personas antes. El cerro sigue siendo un enigma, un lugar que parece ofrecer más preguntas que respuestas. ¿Por qué tantas personas afirman haber experimentado lo inexplicable en sus alrededores? ¿Es el Uritorco un simple fenómeno de percepción, producto de la sugestión colectiva, o hay algo más ahí? Las historias y los testimonios continúan como un hilo conductor que mantiene viva la fascinación por este lugar único en el mundo. Y así llegamos al final de este recorrido por el cerro Uritorco, un lugar que desafía las leyes de la física, la lógica y tal vez nuestra propia percepción de la realidad. Nos quedamos con los relatos de las luces en el cielo que no tienen explicación, con voces que susurran desde la nada y con energías que parecen provenir de un lugar que no podemos ver. Pero muchos aseguran haber sentido. Un cerro que, más allá de su belleza imponente, parece esconder secretos que ni la ciencia ni las leyendas han logrado descifrar por completo. Pero ahora que estamos al final de esta historia, déjame preguntar, ¿qué creen que sucede en el Uritorco? ¿Es posible que todo se reduzca a fenómenos naturales malinterpretados, a sugestión colectiva o al poder de la mente humana? ¿O quizás estamos ante un lugar donde lo desconocido se entrelaza con lo real,
donde las fronteras entre lo terrenal y lo espiritual se vuelven más delgadas? El Uritorco, con su manto de misterio, sigue esperando a los curiosos, a los valientes, a aquellos que están dispuestos a escuchar más allá del ruido del viento. Pero cuidado, este cerro tiene una forma única de quedarse con vos, de plantar una semilla de duda que puede crecer incluso después de haber dejado sus senderos. Porque en el Cerro Uritorco el verdadero misterio no es lo que ves o lo que escuchás, sino lo que sentís. Así que la próxima vez que piensen en viajar, en visitar un lugar nuevo, tal vez te acuerdes que en algún lugar de las sierras de Córdoba hay un cerro que guarda sus secretos con un silencio tan imponente como sus cumbres. Y tal vez este no sea el final de la historia, sino solo el comienzo para los más curiosos que se atrevan a visitarlo para hacer su propio relato. Gracias por acompañarme en este viaje. Hoy comenzamos nuestro camino de misterios por uno de los mayores misterios de la Argentina. Si te gustó, no olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas de seguir explorando los casos más fascinantes y perturbadores del mundo. También no te olvides de compartirlo con quienes, como vos, no pueden resistirse a un gran misterio. Déjame un me gusta si disfrutaste de este episodio, que también me motiva para seguir creando nuevo contenido. Y podés escribirme en comentarios qué opinas del caso, qué nuevas historias esperas escuchar por acá. Mi nombre es Diana y nos encontraremos nuevamente en el próximo episodio de Crónicas de Sangre y Misterio, donde continuaremos explorando aquello que nos intriga, que nos asusta o que de alguna manera nos mantiene curiosos. Hasta entonces, sueñen con luces, pero que no sean demasiado brillantes.